Ahí sí. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva charla informativa organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos reunidos para conocer en profundidad nuestro magíster en tributación. Quiero agradecer al equipo de posgrado que me acompaña esta tarde, Leonardo en el área de marketing y Liliana en el área de admisión, quien va a estar resolviendo todas sus dudas respecto al proceso de postulación. Hola, Liliana. Saludar también a los 38 asistentes que tenemos conectados hasta el momento y agradecerles que se hayan tomado el tiempo de asistir hoy. Finalmente, saludar, por supuesto, a quienes van a dictar la charla hoy, Sebastián Rojas y Víctor Villalón. Sebastián es ingeniero civil industrial y magíster en marketing de la Universidad de Chile. Se especializa en marketing digital y actualmente ocupa el cargo de marketing manager de nuestra escuela de posgrado. El profesor Víctor Villalón es el director académico del programa y profesor adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de nuestra facultad. Él es contador público y magíster en Planificación y Gestión Tributaria, ambos de la Universidad de Santiago de Chile. También posee un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Fiscales de España. Sus campos de investigación son la administración tributaria, modelos de riesgo de incumplimiento tributario, tributación de las operaciones internacionales, tributación de grupos empresariales y tributación del sector minero. Bueno, sabemos que tomar un magíster puede ser una decisión difícil y es necesario evaluar toda la información que sea necesaria para pensarlo muy bien. Es por esto que estamos reunidos para poder resolver todas las dudas que tengan y por lo mismo los dejo invitados a escribir por el chat las preguntas marcando la opción de todos para que así todos podamos verla por el chat. Y bueno, con esto, Sebastián, Víctor, les cedo la palabra y podemos comenzar. Gracias, Tania. Si le parece, Sebastián, parto de inmediato colocando la presentación en pantalla. Adelante, profesor. Y comenzamos entonces. Y yo lo digo con dos sentidos, ¿eh? Uno con la audiencia que tenemos hoy día presente y con el hecho de que yo llevo poquitas semanas a cargo del magíster y por lo tanto esta es mi primera actividad pública haciendo la dirección. Entonces es un doble comienzo para mí. Vamos. Bien. Bueno, Tania nos dejaba una pregunta importante. ¿Por qué? ¿Por qué a ustedes les podría interesar, ¿cierto?, ingresar al programa de magíster, por cierto, a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile? Ustedes están tomando hoy día o están evaluando, ¿cierto?, tomar una decisión importante. Yo con la experiencia que tengo en el programa de magíster, puedo constatar, puedo evidenciar que las personas que lo han hecho, esta decisión que han tomado les ha cambiado su vida profesional y, por cierto, personal. Entonces, en ese contexto nos parece importante hacer esta charla precisamente para entregarles información que sea útil para ustedes en esta importante decisión que pueden llegar a tomar. Y, por cierto, como segundo objetivo es tratar de aclarar o resolver las dudas que ustedes pueden tener, ya sea del programa en general, tanto en lo académico como en los procesos relevantes del mismo. Entonces, frente a una primera pregunta, ¿por qué hacer este programa? En pantalla ustedes pueden ver la visión y los valores que mueven, ¿cierto?, el trabajo de la facultad, de la universidad, y uno podría destacar sin duda que ustedes entrarían a la Escuela de Negocios número 1 de Latinoamérica, y con dos grandes focos. Uno que tiene que ver con la excelencia, tanto en lo académico como en lo profesional, como el desarrollo internacional. Vienen algunos ejemplos a continuación de ambos focos. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, aparece el concepto de Semana Internacional, al cual ya me voy a referir, y una serie de beneficios y propuestas de valor para ustedes, ¿cierto?, que les ayude precisamente a generar el mayor impacto posible en este desarrollo profesional y académico que ustedes pueden estar buscando. Dicho eso, respecto a este primer gran objetivo, que es la internacionalización, mencionar, por ejemplo, que ustedes pueden llegar a acceder
a un programa, a una iniciativa de viajes internacionales. Ustedes pueden aquí optar a tomar un programa de los que trabaja la facultad y acompañar, por cierto, a un grupo de estudiantes de otros programas a algunos de estos países. Y ahí, por cierto, entonces desarrollar una mirada del proceso que ustedes están llevando adelante en compañía de otras disciplinas, de otros profesionales, de otros estudiantes, lo cual sin duda les ayuda a enriquecer, ¿cierto?, este desarrollo que ustedes están buscando y en este caso a través de compartir experiencias ya en un contexto global, internacional, con otro tipo de profesionales. En relación a esta visión internacional, ¿cierto? Destacar ahí que tenemos una importante interacción con otras entidades similares a la nuestra, con profesores que vienen desde el extranjero, por ejemplo, a esta semana internacional que hacemos actualmente 2 veces al año, tanto en el mes de julio como de enero, en donde vienen desde afuera más de 20 profesores a contarnos, a enseñarnos, a compartir las cátedras, ¿cierto?, de excelencia que ellos hacen en sus respectivos países. Sebastián me contaba el otro día que incluso han venido profesores de Rusia, ¿cierto?, a dictar clases. Evidentemente hay todo un despliegue organizacional en lo que tiene que ver con los idiomas, ¿cierto?, la traducción, etcétera, que nos permiten entonces capturar de primera mano la experiencia que nos pueden entregar estos profesores. Y bueno, también aparecen distintos programas, por ejemplo, para el desarrollo del idioma inglés, y existen también convenios con universidades extranjeras que nos ayudan a potenciar, ¿cierto?, nuestro desarrollo profesional. Otra razón por la cual yo creo que es importante tener presente por qué uno podría interesarse en un programa, en este caso de tributación, es precisamente por el desempeño histórico que ha tenido la facultad con sus distintos programas. En general, uno observa que siempre la facultad aparece en un primer lugar, ¿cierto?, en lo que a escuelas de negocios se refiere. Ahí aparecen distintos datos que ustedes evidentemente pueden revisar. Dicho eso, también quizás tuvieron la oportunidad de leer esto en las redes sociales. Hace algunas semanas atrás, el programa de magíster en particular fue acreditado por 5 años frente a la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, actualmente, desde abril del 2021 hasta el 2026, vamos a contar con esta importante acreditación que solo nos invita, ¿cierto?, a seguir liderando los programas de tributación que tenemos en Chile. Y ese liderazgo, por cierto, empuja al comité académico, empuja a los profesionales que nos ayudan, especialmente a los que están hoy día presentes, a mantener un lugar destacado del programa para que siga liderando, ¿cierto?, el mundo de la tributación. Y ese es un compromiso que asumen todas las personas que colaboran con este programa. Respecto de la acreditación propiamente tal, esta asociación internacional que tiene sede en Estados Unidos, la Advanced Collegiate School of Business, desde hace más de 100 años, que tiene un proceso de acreditación de las facultades de negocio. Y fíjense, solo acredita al 5% de las escuelas de negocio en 50 países. Y eso significa que en este caso la facultad, ¿cierto?, con sus distintas iniciativas y programas, tienen que cumplir ciertos estándares de desempeño que son de clase mundial. De otra manera, no estaría, en este caso, la facultad, ¿cierto?, con el programa acreditados por esta organización. Entonces, ahí hay un reconocimiento importante a la forma en que se hacen las cosas dentro de la facultad y en particular en el programa de tributación. Se desarrollan, se aplican prácticas globales de alto nivel, de estándar mundial, lo que ha hecho, ¿cierto?, a merecedor al trabajo de esta acreditación. Entonces ahí tienen ustedes otro elemento más para sumar, ¿cierto?, a esta evaluación, a esta decisión que ustedes quieran llevar adelante. Ya respecto de los beneficios, ¿cierto? Yo les decía que ustedes ingresan a un programa que
va acompañado de una serie de recursos, de elementos que nos ayudan a potenciar el desarrollo profesional. Y desde esa perspectiva, volver a mencionar entonces que para este desarrollo contamos con esta Semana Internacional que les decía que se hace 2 veces al año. Existe la posibilidad, ¿cierto?, de participar en estos programas a través de un viaje internacional, en cursos de inglés, como aparece ahí, y por cierto, a los distintos recursos más tradicionales con que cuenta la universidad, especialmente su plataforma, ¿cierto?, para la docencia, la tremenda biblioteca que tiene la universidad con sus distintos trabajos, estudios, reportes, investigaciones, muchos de ellos también relacionados al área tributaria, que es lo que nos interesa, y como no, hay otros tipos de recursos, ¿cierto?, que nos ayudan a dar un aire más integral, ¿cierto?, más integrador con las distintas personas que interactuamos al interior de la universidad. Entonces aparecen ahí estos recursos como las canchas o las multicanchas, etcétera, entre otros que ya voy a destacar. Y por cierto, dentro de este contexto, lo que sucede, ¿cierto?, cuando ustedes ingresan al programa, es que se suman a una comunidad, primero universitaria, la más importante del país, y también se suman a una comunidad que es un poquito más específica, que es una comunidad tributaria, en donde ustedes van a tener variadas actividades, charlas e información exclusiva para esta comunidad tributaria, evidentemente con el objetivo de mantener, ¿cierto?, ese desempeño profesional que lograron, por ejemplo, llegar a tener cuando se haya terminado el programa mismo, ¿cierto? No termina su relación con la universidad cuando se gradúan del programa de magíster, sino que quedan insertos en esta comunidad tributaria. Dicho eso, dentro de los otros beneficios, ¿cierto?, que uno puede acceder, ustedes los tienen ahí en pantalla. Yo la verdad, como llevo poquitas semanas, no los conozco muy bien todavía, pero me queda claro de lo que había conversado antes con Sebastián, que son tremendos recursos con lo que cuenta la universidad, particularmente la facultad, y por cierto, todos los alumnos del programa. Más abajito, bueno, hay actividades exclusivas para los egresados, se hace una fiesta para los graduados, un tremendo evento que se hace todos los años, evidentemente con una situación distinta en el último tiempo debido a la pandemia, ¿cierto? Y en la medida que sigan las medidas sanitarias, ¿cierto?, vamos a tener que mantener ahí, sostener una pequeña diferenciación respecto de lo que se venía haciendo. También se premia, por cierto, a los mejores alumnos de los programas, y eso, por cierto, incluye a los mejores alumnos del área de tributación. Otros beneficios que ustedes van a encontrar, obviamente estamos en la universidad, hay que promover ciertas prácticas, ciertos hábitos, y entre ellos está el deporte. Dicho sea de paso, a mí me encanta jugar al fútbol, así que si alguno de ustedes se anima a futuro, ¿cierto?, a armar un partido, yo encantado ahí de poder participar con ustedes. Pero bueno, tenemos un campo deportivo donde ustedes van a encontrar piscinas, gimnasio, canchas, en donde van a poder acceder en iguales condiciones que los demás alumnos de la universidad. También hay una piscina temperada y al parecer la universidad cuenta con un complejo tenístico de lujo, según me contaba Sebastián. Yo personalmente no juego tenis, pero no me cabe la menor duda que para las personas que les interesa esta actividad van a contar ahí con una importante posibilidad de desarrollar ese deporte. Y bueno, también hacia el lado derecho, para no entrar en tanto detalle, ustedes van a tener distintos beneficios, particularmente descuentos en las posibilidades que ahí aparecen, ¿cierto? Actividades de cultura, de teatro, museos, etcétera. Por lo tanto, volver a reiterar ahí que en la medida que ustedes ingresan, ¿cierto?, al programa, ingresan a esta comunidad universitaria, ingresan a esta comunidad de tributación, ¿cierto?, en donde pueden acceder en igualdad de condiciones a todos estos beneficios y recursos. Y esa, por así decirlo, es la parte del contexto, donde aterrizan ustedes, indudablemente, para mí, a una de las mejores universidades de acá de Latinoamérica, y del país, por cierto.
Entonces, ahora hablemos un poquito más del negocio, ¿cierto? De la parte tributaria. Entonces, uno, ¿qué espera o qué buscaría desarrollar al ingresar al programa? Y ahí aparecen cuatro grandes elementos. De alguna manera ya los he mencionado, pero indudablemente nosotros esperamos que el alumno sea capaz de desarrollar las capacidades, ¿cierto? Armar un conjunto de capacidades, de instrumentos que le permitan prestar un servicio, hacer un desarrollo, generar una propuesta, en este caso de valor tributario, que sea útil para sus actores relevantes. Entonces, este estudiante, este profesional, ¿cierto? Podrá estar interesado en generar valor para el sector público, por ejemplo, trabajando para la administración tributaria o para alguno de los ministerios, ¿cierto? Que se relacionan con las actividades económicas y tributarias. O también podrá querer desarrollarse en el ámbito privado con distintas posibilidades. Si uno mira los egresados que hemos tenido a lo largo de la historia del programa, encontramos, por ejemplo, jueces tributarios, encontramos socios de grandes empresas auditoras, también, por cierto, muchos emprendimientos en donde el mismo alumno se ha juntado con compañeros, ¿cierto? Y generan una iniciativa, un estudio tributario, y que lo que uno ve es que les va bastante bien. O si se desempeñan ya a nivel de las empresas, ¿cierto? Como les decía, también se producen cambios. Los alumnos generalmente terminan asumiendo posiciones de jefatura, de liderazgo al interior de sus empresas, incluso casos bien documentados de alumnos, ¿cierto?, que han pasado a tomar roles ya a nivel global, en el sentido de que asumen una gerencia corporativa, por ejemplo, cuya empresa tiene presencia en varios países y por lo tanto, de alguna manera, ¿cierto?, descansa en él la gran responsabilidad de velar por el cumplimiento tributario, por la planificación tributaria, ya no de Chile, sino de varios países, ¿cierto? Entonces, bajo ese contexto, indudablemente pensamos nosotros que el programa les ayuda a incrementar ese potencial, a desarrollar esas capacidades, a potenciarlas si es que ya las traen, y esperamos también que sientan un nivel de pasión por la tributación. Los profesores que estamos adentro del programa nos gusta la tributación en distintos focos y en distintos ámbitos, pero en general somos muy adictos a los distintos problemas que nos trae el sistema tributario con sus distintos elementos. Ya más en concreto, los objetivos del programa, ¿cierto? Esto ya es parte del reglamento, los que ahí aparecen en pantalla. Y de alguna manera ya los habéis mencionado, ¿cierto? Entregar conocimientos y herramientas con una mirada interdisciplinaria. Eso es importante tenerlo presente. Ya vamos a ver que incluso el perfil de los profesores nos da luces de qué significa esta mirada interdisciplinaria. Tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos contadores, por cierto, de tal manera que se reconoce a través de esta mirada, ¿cierto? Y a través del desarrollo de estas capacidades que una situación tributaria, un problema tributario, necesariamente hoy día en el contexto actual tiene que ser abordado con una mirada integral, con una mirada multidisciplinaria. En lo personal considero que puede llegar a ser altamente riesgoso que una persona decida, ¿cierto?, tomar una opinión, dejar una opinión de índole tributaria pensando en su solo perfil profesional. Ahí va a enfrentarse a distintas situaciones que generan la necesidad de trabajar, ¿cierto?, de manera colaborativa con otras disciplinas técnicas. Y precisamente eso se fomenta a través del programa con los cursos que ustedes podrían llegar a desarrollar y también los talleres que ya vamos a comentar. Y en ese sentido, entonces, vamos a encontrar muchas actividades y cursos que apuntan a profundizar, ¿cierto?, y a especializar estas capacidades, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera ustedes se llevan para este maletín la mirada más estructural de lo que significa el sistema tributario con sus distintos elementos, pero también se llevan en ese maletín ciertos conocimientos y capacidades más específicas
que van a depender, por cierto, su nivel de desarrollo, de la motivación y los intereses particulares que ustedes tengan en materias tributarias. Y por último, ya lo anticipaba anteriormente, la expectativa, ¿cierto?, es que ustedes sean capaces de ofrecer, de entregar una solución, una oferta que le genere valor a sus actores relevantes, ya sean del sector público o del sector privado. Algunos datos de los alumnos, ¿cierto?, que han pasado por el programa, que han pasado a pertenecer a esta comunidad tributaria que yo les comento. Por ejemplo, ahí tienen ustedes los rangos de edad. Alguien nos preguntaba si es genera algún inconveniente que ingrese un alumno que sea de una edad avanzada. Y la verdad que no. Tenemos varios alumnos, ¿cierto?, que han decidido especializarse en esta materia y por lo tanto están en este rango de 45 o más años. Y créanme que a través de la experiencia que ellos traen, también nos enriquecen, también nos ayudan, ¿cierto?, a desarrollar los objetivos que hemos estado planteando. Y en promedio, bueno, lo que vemos es que los profesionales que llegan a hacer el programa tienen alrededor de 11 años de experiencia, ya sea en materias contables, en materias económicas, legales y, por cierto, tributarias. Respecto de la carrera profesional, ustedes pueden ver ahí, existe una importante participación de los profesionales de la contabilidad y la auditoría, seguidos por profesionales de la rama jurídica y en particular los cargos. ¿Cuáles son los cargos que llegan a hacer el programa? Ahí tienen ustedes una importante distribución, un buen nivel de detalle y por lo tanto con esto se ratifica una vez más que estamos en presencia de un programa que es en esencia multidisciplinario. ¿Y por qué? Bueno, la principal razón, ya la había comentado, nos enfrentamos acá a problemas, ¿cierto?, a hechos económicos y jurídicos que requieren la mirada atenta de varias disciplinas. No bastaría, ¿cierto?, como decía, con que una sola persona llegue a opinar sin haber consultado en esta mirada multidisciplinaria la opinión de los otros profesionales. Entonces, tenemos entonces acá un detalle, ¿cierto?, de los tipos de cargos que ustedes pueden llegar a conocer en la medida que se integran al programa. Y también se los había mencionado, los datos nos muestran que en general todas estas personas experimentan un cambio, ¿cierto?, en su perfil y en su desarrollo profesional, normalmente asumiendo cargos de mayor envergadura, pasando a ser jefaturas o, como decía, logrando emprendimientos particulares con buenos niveles de éxito. Respecto a la dirección del programa, tenemos un comité académico, está formado por quien les habla, más el profesor José Yáñez y Rodrigo Ormeño, que son profesores permanentes de la Facultad de Economía y Negocios. Nosotros somos los encargados de velar para que estos objetivos que les he estado mencionando se vayan cumpliendo durante el desarrollo del programa. Entonces, frente a situaciones materias particulares que deban ser tratados, ¿cierto?, porque podrían poner en riesgo o podrían estar afectando, ¿cierto?, los objetivos del programa, somos nosotros los que tenemos que trabajar para tomar las medidas, ¿cierto?, que nos ayuden entonces a asegurar que vamos a estar en la línea de cumplir los objetivos que se le han estado planteando. En cuanto a los profesores, más que entrar al detalle de los nombres, yo aquí preferiría hacer una reseña respecto de cuáles son los perfiles que ustedes van a ver en los profesores. Y acá, fíjense, van a encontrar profesores que tienen bastante experiencia en reformas tributarias y en cambios legales. Han participado activamente en esos procesos, ya sea ayudando a redactar las leyes, ya sea ayudando a estudiar los impactos de los cambios que se proponían,
entre otras materias. Entonces, tenemos varios profesores que tienen esa experiencia. Un segundo grupo son aquellos profesores que tienen mucha experiencia internacional, particularmente son profesores que han logrado participar o participan en, por ejemplo, el Comité de Asuntos Fiscales de la OECD. Sabemos que esa es una entidad de referencia importante en materias tributarias y desde ahí entonces estos profesores logran, ¿cierto?, conocer, logran aportar a esta gran mirada tributaria global donde se destacan, ¿cierto?, las mejores prácticas tanto para la cancha de juego de los contribuyentes como para los respectivos países. Y bueno, otro dato que también yo quisiera destacar es que alrededor del 40% de las horas se relacionan con profesores que son abogados. Entonces, aquí hay una importante participación de los especialistas jurídicos, recordando que finalmente nuestro sistema tributario, ¿cierto?, se construye sobre la base de nuestro sistema jurídico. Entonces, con ese énfasis, nosotros garantizamos que ustedes se lleven una mirada, ¿cierto?, contable, tributaria, pero con altos niveles de exigencia jurídica, de tal manera que ustedes puedan ofrecer, pueden hacer propuestas, ¿cierto?, que cuenten con altos niveles de certeza tributaria, o ante la falta de certeza tributaria, que ustedes sepan cuáles son los mecanismos que pueden activar, ¿cierto?, para lograr mayor certeza tributaria. Entonces, hasta acá, volver a insistir, contamos con un cuerpo académico de excelencia. Ahí ustedes pueden ver algunos de los profesores. Tenemos especialistas, como ya vamos a ver, en distintas temáticas que voy a pasar a referenciar a través de la malla de cursos. Y en este caso, el magíster está conceptualizado en una suerte de pirámide. Una suerte de pirámide. En primer lugar, sabemos que hay interesados, que hay profesionales que no necesariamente están en el día a día trabajando en materias contables, tributarias o jurídico-tributarias. Entonces, de alguna manera se les ofrece la oportunidad de hacer estos cursos introductorios para atraer, ¿cierto?, incorporar o recordar en algunos casos o actualizar aquellos conceptos que van a estar siendo utilizados de manera recurrente a lo largo del magíster. Entonces, en el primer curso que aparece ahí, instituciones del derecho privado, claramente estamos pensando en aquellos profesionales que no son del área jurídica, pero que necesitan entonces incorporar algunos elementos, algunos conceptos precisamente para después abordar las materias tributarias. Entonces, esto es una nivelación. No tenemos la expectativa de que se vuelvan expertos en materias jurídicas. Y lo mismo por el lado de los procesos contables y tributarios. Hay una mirada un poquito más amplia al sistema tributario en general desde la perspectiva contable. Entonces, ahí estamos pensando en aquellos profesionales, por ejemplo, de las áreas jurídicas, ¿cierto?, que no están habituados a los temas contables y tributarios, entonces se les ofrece esta nivelación, ¿cierto?, con el mismo objetivo ya señalado. Luego, en el siguiente módulo, aparecen los cursos que de alguna manera son los pilares, son los 4 pilares del programa. ¿Por qué son pilares? Porque a contar de estos 4 cursos se empiezan a descolgar los demás cursos, de tal manera que ahí se va formando esta pirámide que comentaba. Y de esa perspectiva, entonces, pasamos por el análisis económico de los impuestos, ¿cierto? De qué manera influyen los impuestos en nuestro sistema económico, en las decisiones que toman los agentes económicos, por cierto, cómo influyen ahí conceptos como la elasticidad de la demanda o la elasticidad de precios, ¿cierto? Cómo influyen los impuestos en estos conceptos. Personalmente, uno de los cursos más entretenidos que a mí me ha tocado participar. Por cierto, el derecho tributario, ¿cierto?, basado en nuestro ordenamiento jurídico, hay que plantear, hay que conocer
cuáles son aquellas normas, aquellos principios jurídicos, ¿cierto?, que subyacen a la normativa tributaria. La normativa tributaria no es totalmente autónoma del sistema jurídico, por lo tanto, hay que revisar ahí cómo funciona, cómo influye, ¿cierto?, nuestro sistema jurídico en nuestras materias tributarias. Después aparece el curso de impuesto a valor agregado, uno de los impuestos más importantes en el caso de Chile, representa todos los años un poquito más de la recaudación tributaria nacional y por lo tanto es necesario mirar cómo estructuralmente funciona el impuesto y cómo entonces influye al resto del sistema tributario. Y lo mismo para el curso siguiente, que son los sistemas de tributación en la renta. Un cuarto pilar importante en donde, ¿cierto?, se hace el rayado de cancha para después empezar a mirar los cursos que vienen en el módulo siguiente, el impuesto a la renta de las empresas, de las personas y la tributación internacional en la renta. Con ese rayado de cancha empezamos a mirar temas más específicos y, por cierto, no menos relevantes. Por ejemplo, código tributario. Tenemos que saber, ¿cierto?, cuáles son, ya en más concreto, cuáles son los deberes y obligaciones de los contribuyentes, de los intermediarios tributarios, ¿cierto?, de los distintos agentes que participan en el proceso tributario y, por cierto, cuáles son los deberes y obligaciones de la administración tributaria. De tal manera que a través de esta codificación, ¿cierto?, logramos conocer cómo estas partes se comunican, cómo dan a entender sus diferencias, cómo dan a entender sus acuerdos y, por cierto, sus desavenencias, ¿cierto?, sus conflictos en relación a la aplicación de la normativa tributaria. Y de esa perspectiva, entonces, se profundiza también en cómo los distintos contratos, ¿cierto?, los distintos actos y contratos que llevan adelante, especialmente los contribuyentes, van a tener un efecto tributario particular. Mercado de capitales, un tremendo curso pensando en que siempre ha sido la expectativa de Chile lograr que nuestro sistema financiero particularmente se constituya en un centro de servicios e inversiones para la región. Y siempre se ha mirado este objetivo, cómo fortalecerlo desde el ámbito tributario. Entonces, en este curso se van a revisar todas aquellas normas, ¿cierto?, y mecanismos que ayudan, ¿cierto?, a fortalecer el mercado de capitales. Luego, en el módulo 4, un tema también sumamente relevante, la reorganización de empresas, ¿cierto? Aquí vamos a ver conceptos como la división, la fusión, la transformación, la conversión, en fin, distintos elementos, ¿cierto?, que van a afectar la situación societaria de las empresas o de los propietarios de las empresas. Se avanza en el ámbito internacional a través de una mirada atenta a aquellas incidencias que provocan el contexto internacional y los convenios para evitar la doble tributación. ¿Cómo se afecta entonces la potestad tributaria de nuestro país en un contexto en donde las personas o sus transacciones o las empresas, por cierto, desarrollan actividades que involucran a otra parte que está situada en un país que tiene con Chile un convenio para evitar la doble tributación? ¿Cómo funciona eso? Es sumamente relevante, puesto que puede llegar a afectar de manera radical la situación tributaria del caso. También hay que mirar, por cierto, en este contexto internacional, qué nos puede pasar si no hacemos bien las cosas, cuáles son los riesgos tributarios internacionales a los que nos enfrentamos si no hacemos bien las cosas. Y ahí pueden aparecer situaciones asociadas a las exportaciones, a las importaciones, a las remesas desde Chile hacia afuera o viceversa, etc. Y ya conjugando, ¿cierto?, todas las materias anteriores, aparecen los módulos de especialización, en donde se dirigen, ¿cierto?, los conocimientos logrados hacia un contexto de planificación y estrategia tributaria nacional o a la planificación tributaria internacional, ¿cierto?, en donde se destaca ahí de sobremanera el cómo poder llegar a ofrecer una propuesta de valor a nuestros actores relevantes. Y de esa perspectiva también, de manera destacada, ¿cierto?, ustedes van a tener la oportunidad de conocer
cuáles son los elementos que caracterizan el ámbito tributario desde, en este caso, la política tributaria, en términos científicos, ¿cierto? En términos de comportamiento y también en términos de la actividad económica. Y sobre esa base, ustedes, para poder aprobar, ¿cierto? El programa, tienen que desarrollar un trabajo de tesis, que este trabajo de tesis se lleva adelante a través de esta gran línea horizontal que aparece ahí como el seminario de proyecto de grado. Entonces, para 4 importantes áreas de desarrollo que tienen que ver con la técnica tributaria, por un lado, el derecho tributario, por otro, o el cumplimiento y la planificación tributaria, o bien enfocados en la política tributaria, ustedes van a tener que desarrollar un tema en particular junto a otro compañero, de tal manera que en la medida que vamos desarrollando este programa, ustedes cuando van llegando al final del programa también están cumpliendo con el seminario de grado, con la expectativa entonces que hacia el final del programa ustedes ya cumplieron todos los requisitos para graduarse, ¿cierto? Y obtener el grado de magíster. Dicho eso, a lo largo de los 2 años vamos a tener distintos talleres. Acá aparecen varios talleres a modo ejemplar, puesto que muchos dependen del contexto en curso. Por ejemplo, si llegase a aprobarse una nueva reforma tributaria, ¿cierto? Estamos pensando en que a final de año hay elecciones, podríamos entonces tener ahí vientos de cambio durante el 2022, y eso podría implicar hacer un taller, ¿cierto?, sobre esta nueva reforma tributaria. Entonces, el mundo de los talleres es sumamente flexible. Respecto de los que aparecen en pantalla, gestión de las rentas empresariales, evidentemente hay que ir a aplicar todo lo que hemos logrado anteriormente para este objetivo que ya he mencionado, poder ofrecer, ¿cierto?, una oferta de valor a nuestros actores relevantes, en este caso a través de la gestión de las rentas que obtienen las empresas. Lo mismo o de manera similar si se trata de la gestión del patrimonio de las personas, hay que ir a mirar, ¿cierto?, distintas variables, distintos impuestos que sabemos pueden afectar la situación tributaria de las personas, entonces también queremos hacer ahí una propuesta, ¿cierto? Tributación sectorial, algunos de ustedes podrían estar interesados, por ejemplo, en la minería, otros en la construcción, ¿por qué no en los exportadores? Bueno, llegará el momento en donde se les preguntará hacia dónde quieren orientar este taller y en función de eso se dicta el taller. Otros podrán estar interesados en temas de riesgo. Es decir, mire, yo trabajo en una multinacional, no quiero tener sorpresa, me gustaría implementar un modelo de gestión de riesgos. En los procesos internos, con sistemas, en fin, aprovechando la automatización, la digitalización que tenemos hoy día, me gustaría echar a andar ahí un artefacto, ¿cierto?, que me ayude a gestionar los riesgos de mi grupo empresarial, de mi entidad, o de mi empresa en particular. Y por cierto, a propósito de esta mirada global, un taller específico para los precios de transferencia, una materia de alta relevancia que ha estado cobrando mucha fuerza durante los últimos años. Eso en cuanto a la malla. Respecto de algunos datos de contexto, el programa dura 25 meses. Si todo avanza como lo esperamos, partiríamos el 11 de marzo del año que viene y en la modalidad weekend. Se hace clase los viernes y los sábados. ¿Esto puede variar? Sí, depende especialmente, ¿cierto?, de las medidas sanitarias que se puedan estar tomando en esa época. Entonces, ahí vamos a tener que estar atentos, ¿cierto?, a lo que digan las autoridades. Bueno, el costo que implica el programa, ahí aparece el valor, 455F, más un valor de matrícula. Aquí hay varias situaciones a considerar que las vamos a comentar, especialmente por el lado de los descuentos. Ahí Liliana Acevedo, ¿cierto?, si ustedes tienen dudas o consultas más específicas, nos va a ayudar a clarificar las mismas. Bueno, como les comentaba, debido al contexto actual, se ha instalado con distintos recursos, ¿cierto?, característicos de la universidad,
un modelo en donde ustedes pueden hacer el programa en una modalidad híbrida. Ustedes pueden optar a venir a las clases de manera presencial o pueden optar a hacer las clases a distancia. Son clases online, no son clases grabadas, por lo tanto ustedes están en vivo, ¿cierto? Interactuando con el profesor, los profesores y los demás alumnos. Y por lo tanto tienen entonces ahí de conocer, ¿cierto?, de primera mano en vivo el análisis y los planteamientos tributarios. Y sin perjuicio de eso, en la plataforma que se utiliza para estos efectos, todo esto va quedando grabado, por lo tanto ustedes siempre van a poder volver a consultar las clases, ¿cierto?, a fortalecer sus notas, a aclarar sus dudas que puedan haber quedado en primera instancia. Y ahí, en principio, cuando lleguemos hacia el final del programa, ¿cierto?, tendríamos que hacer la ceremonia de graduación. Hasta acá se haría de manera presencial. Volver a insistir ahí, todo esto depende de las medidas sanitarias, ¿cierto?, que dicten las autoridades. Veo que están llegando algunos comentarios al chat que las vamos a retomar, por cierto, hacia el final de la presentación. ¿Cómo entramos? ¿Cómo ustedes pueden acceder al programa? Bueno, hay una etapa que es el proceso de admisión. Y esta etapa tiene tres grandes hitos. Uno que tiene que ver, por cierto, con juntar los antecedentes, una entrevista personal, en este caso conmigo, como regla general, y después, cierto, en el proceso se toma una decisión. Importante. El interesado tiene que tener un grado de licenciado o tiene que tener un título profesional, da lo mismo si fue otorgado en Chile o en el extranjero. Eso es importante para que avancen en el proceso sabiendo que cumplen ese requisito. Y además se les solicita 2 años de experiencia laboral, no necesariamente en materias tributarias, pero sí que sean 2 años de experiencia en materias relacionadas, ¿cierto?, de tipo económico, jurídico, contable, relacionadas al mundo tributario. Y recordar ahí que existen estos 2 cursos de nivelación, ¿cierto?, que nos ayudan entonces a fortalecer a aquellas personas que no necesariamente son conocedoras en estos 2 años de experiencia de las materias tributarias. Respecto al financiamiento, bueno, ahí ustedes pueden ver distintas opciones. Reiterar acá que Liliana, ¿cierto?, que nos está acompañando, nos va a ayudar en caso de dudas o consultas, ¿no? Reconozco que esta parte no es la fuerte en mi caso, pero sí uno puede destacar que existen una serie de beneficios, particularmente descuentos, que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a gestionar el pago del programa. Por ejemplo, ahí aparecen distintos tipos de descuento por matrícula anticipada. Sebastián me pidió que reforzara mucho esto, que lo ponderen, lo evalúen. Es un buen descuento si es que hacen una matrícula anticipada. Y bueno, también hay un descuento por pago al contado. Y después aparecen una serie de diferenciaciones dependiendo de dónde viene el interesado. Si proviene de una organización sin fin de lucro, tiene posibilidad de acceder a un descuento. Si es funcionario público, también tiene posibilidad de acceder a descuento. Bueno, obviamente si son interesados de la misma universidad, también van a tener posibilidad de acceder a otro descuento. Y aparecen algunas situaciones particulares que tienen que ver con la inclusión, con la equidad, ¿cierto?, con la generalidad, pensando en que Chile es un país bastante particular, ¿cierto? Entonces aparecen aquí unas medidas, por ejemplo, para las regiones extremas. Todo este detalle, como les digo, ustedes lo tienen disponible y en caso de dudas o consultas lo podemos ver con Liliana. También aparece una posibilidad de descuento por mérito académico, ¿cierto? Y es bastante interesante. Bueno, los datos generales de contacto, los que ahí aparecen en pantalla, quedan a su entera disposición. Y por cierto, en estos tiempos es necesario poner a disposición toda esta información a través de las redes sociales. Entonces ustedes pueden encontrarla
en las distintas plataformas que ahí aparecen: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Eso es, Tania, en términos generales. No sé si alguno de ustedes, chicos, quiere complementar la información que di hasta acá o pasamos directamente a las preguntas. Yo no sé si Liliana quiera agregar algo respecto al tema de la postulación, Liliana. No, ¿sabes qué? Preferiría que hagan las otras consultas y si alguien necesita que le comente acerca de algún descuento de la forma de postulación, yo les cuento. ¿Te parece? Para que vamos aclarando las dudas que tienen en el chat. Súper. Entonces yo creo que pasemos a las preguntas directamente. Tenemos varias preguntas. ¿Prefieres revisarlas tú o te las voy leyendo, Víctor? Yo las tengo aquí en pantalla. Perfecto. Entonces, Deyanira nos pregunta si en el módulo de especialización el alumno puede tomar todos los cursos o hay que elegir cualquiera. La respuesta es que puedes tomar todos los cursos, Deyanira. Puedes tomar todos los cursos. Ahora, tú tienes que ponderar, ¿cierto?, tu agenda de trabajo. La idea es que este sea un viaje satisfactorio para ti. Vas a tener que hacer un esfuerzo, en fin, lo sabemos, pero que no termines, ¿cierto?, exhausta, no termines agotada por tratar de hacer todos los módulos. En general, yo me atrevo a decir que los alumnos toman todos los módulos porque, además de ser excelentes profesores, son materias muy, muy interesantes, muy relevantes para el desarrollo profesional. Pedro Baeza, el tema de la elusión y evasión tributaria está considerado en el curso de riesgos tributarios. En primer lugar, está considerado desde un punto de vista doctrinario en el curso de código tributario. Y después, en el curso de riesgos tributarios internacionales, se retoma, pero a contar de situaciones o comportamientos tributarios internacionales. Entonces se junta la doctrina con situaciones prácticas, Pedro. Entonces va a estar a lo menos esos dos cursos. Ana María dice, ¿solo los sábados 2 veces al mes o los viernes también son 2 veces al mes? El programa es viernes y sábado. Entonces, la respuesta es 2 veces en ambos casos, tanto viernes como sábado. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Que esperemos que no, ¿cierto? Pero podría ocurrir que la pandemia nos obliga de nuevo a volver a un formato 100% a distancia. En esos casos lo que se ha estado haciendo es que el día sábado se reprograma a la mitad, solo se hace la mitad del horario original y el saldo de horario se pasa a el día martes o al día miércoles, ¿cierto? Y eso se trabaja anticipadamente. Ahí hay esfuerzos que hacer con las agendas, especialmente de los profesores, de tal manera que en esa situación particular podrían haber clases martes o miércoles. Bien, Liliana me confirma, viernes y sábado 2 veces al mes. Rodolfo pregunta, ¿el alumno se puede inscribir en todos los talleres? ¿Se evalúa junto con los otros temas? Rodolfo, los talleres son opcionales. Son opcionales. Por lo tanto, no te generan una nota que te pueda sumar o restar a tu nota del programa. Si tú me preguntas, son talleres muy entretenidos, muy prácticos. Ustedes a los talleres ya, entre comillas, ya no van a aprender, van a aplicar. El profesor se tira a la piscina con ustedes, haya o no haya agua. Entonces, es práctica. ¿La modalidad debe elegirse al comienzo o es circunstancial? Pregunta Ana María. Es circunstancial. Es circunstancial. Tradicionalmente los alumnos de regiones, ¿cierto?, viajaban 2 veces al mes. Y eso implica un costo, ¿cierto? Pero hoy día podrían tomar la decisión de viajar una vez al mes y el otro bloque de clase hacerlo desde la casa o desde la oficina, ¿no?, o desde el extranjero. Hoy día el formato actual que tenemos nos presenta posibilidades para
que los alumnos de regiones hagan el programa, incluso los alumnos de otros países. Evidentemente, uno esperaría que participen, ¿cierto?, en actividades presenciales puntuales, pero de nuevo eso va a depender del contexto sanitario, al menos durante esta época. Pedro dice, ¿tratan el tema de las reclamaciones y procedimientos tributarios en tribunales tributarios? Sí, a través del curso de Código Tributario, Pedro. Ahora, sin perjuicio de eso, en los cursos de especialización, los profesores siempre llegan con casos controvertidos, controvertidos en tribunales por el contribuyente o el grupo empresarial, y por lo tanto siempre se vuelven a retomar estos temas de cómo funciona el procedimiento de reclamación, especialmente en la forma que tú lo estabas preguntando. Fabián, hola, buenas tardes. Una vez que uno postula, ¿cómo es la metodología de selección de los alumnos? ¿Cuáles son los factores más importantes en la selección de los candidatos? Bueno, Fabián, hay dos grandes requisitos, ¿cierto? Tener la licenciatura o la carrera profesional, ¿cierto? Que haya sido otorgada en Chile o en el extranjero, y los 2 años de experiencia. Si tú cumples eso, la regla general es que ya estás entrando por lo menos con buen pie al proceso. Y de nuevo, si ahí uno ve que te falta algo, por ejemplo, tu vida profesional siempre ha estado dedicado al comercio, por lo tanto, no necesariamente a lo tributario, a lo contable, a lo jurídico, ahí es donde yo te digo, vienen estos cursos en ayuda, ¿cierto? Los cursos de nivelación. Entonces, ahí hay que sacarle provecho para poder entrar a jugar este partido en los demás cursos posteriores. Que uno evalúa, pero no como una condición. Por ejemplo, tu experiencia en el manejo de equipos, o tu experiencia frente a la incertidumbre. Por ejemplo, la incertidumbre que podrían haber provocado las constantes reformas tributarias. Pero como te digo, son cosas para perfilar al alumno, no van a condicionar tu ingreso. Y dado ese perfilamiento, después uno te puede ayudar, ¿cierto?, con distintas temáticas para decir, mira, a ti te convendría desarrollar más una materia que otra. David, ¿esta modalidad está considerada solo por la contingencia sanitaria o está pensado mantenerla de forma permanente para aquellos que somos de regiones? Bueno, acá me puede confirmar Tania o Sebastián, pero esta modalidad quedó para llegar, o sea, llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y más bien va a depender del alumno si quiere venir a hacer presencia a las clases. Y ahí aparecen otras consideraciones, además de los costos de viaje, ¿cierto? El hecho de poder conocer a la gente, integrarse, compartir. Aparecen otros elementos que pueden incidir en tu decisión, pero de momento no va a haber ningún inconveniente en que participes desde regiones. ¿Los cursos de nivelación son optativos?, pregunta Anita Palma. Por regla general, sí, Anita, pero si el comité académico dice, mire, Anita, en la entrevista nosotros notamos que usted necesita un pequeño repaso jurídico, así que le vamos a pedir que haga el curso que está orientado precisamente al ámbito jurídico para las personas que no son especialistas en temas jurídicos. Pero eso tú lo vas a saber con anticipación. Las clases son online, claro, se transmite en vivo, tú interactúas en vivo con los profesores de Yanira, perdón. Pero como decía, después de eso las clases también quedan grabadas y las puedes volver a consultar cuantas veces quieras. Rodrigo dice si se podría enviar información sobre los descuentos que son acumulables. Yo entiendo que sí, Liliana. Solo el 5% por pago contado es sumable al descuento. De acuerdo. ¿Ya? De acuerdo. Ahí, bueno, Rodrigo, para precisar más todavía, indudablemente te puedes poner en contacto con el equipo, ¿cierto? En las láminas anteriores estaban los datos respectivos. ¿La entrevista será online?, pregunta Berta Geria. Sí, la entrevista es online.
¿Cómo se distribuyen los 25 meses? ¿Son continuos o hay un periodo de receso? Bueno, ahí hay un calendario universitario, Rodrigo. Entonces los recesos son los tradicionales, por así decirlo. El mes de febrero, las vacaciones de invierno, la semana del 18. Podrían haber algunas situaciones de profesores, ¿cierto? Pero también eso se conoce con bastante anticipación. Sí, importante tenerlo presente que van a haber clases en diciembre y en enero. De tal manera que así se pueda cumplir el trabajo de los 25 meses. Deyanira, los valores los darán. Estaban en una lámina de Yanira. 455 UF más una matrícula de un monto menor, diría yo. Dice, yo vivo en Villarrica, ¿me aplica descuento adicional? ¿A qué puedo aplicar? No alcancé a ver esa lámina. Perfecto. ¿Qué nos puede contar acá Liliana o hacemos contacto directo con Deyanira? Puede optar al 20% de descuento regional. Ya. Bien. En todo caso, después les vamos a hacer llegar toda la información con el detalle y las formas de pago y todo. Súper detallado. Así es que lo van a tener en su correo mañana o pasado a más tardar. Ya. Berta nos pregunta si se debe defender la tesis. Bueno, acá estamos utilizando una actividad formativa equivalente, que es una tesis que sigue, que se desarrolla a través de un curso taller. Entonces, tú al finalizar el curso taller, si lo logras con éxito, estás ya en condiciones, ¿cierto?, de graduarte, obtener el grado. Y efectivamente, el último hito es presentar este trabajo al comité de evaluación. Y creo que con eso respondo lo primero. Hay, por cierto, un proceso formal asociado al desarrollo de este trabajo. Y eso hay que cumplirlo, en los plazos, la interacción con los profesores, hay que hacer informes preliminares, por eso es un curso taller donde se van cumpliendo ciertos hitos hasta que tú lo completas, ¿cierto?, a través de la defensa de tu trabajo. Y eso también tiene una utilidad bastante importante, porque cuando se ocupaba el modelo de tesis tradicionales, podían pasar meses, incluso años, o algunos alumnos nunca llegaban a completar la tesis, por distintas razones. La agenda simplemente se los llevaba, o tenían que dedicarse a otras cosas. En cambio, con este modelo del seminario de tesis, ¿cierto? Lo que tratamos de hacer es garantizar que al término del magíster usted también está terminando su trabajo que le permite la graduación. Dice, yo vivo en Calama, ¿procede el descuento de región extrema? Lili. No, solamente el 20% de descuento regional. Ya. Mauricio, mi nombre es Mauricio, trabajo en una municipalidad, contador auditor de profesión, no tengo experiencia en el área tributaria. Trabajo en el área de contabilidad gubernamental y en la municipalidad no sé mucho esta disciplina, pero me gustaría trabajar en forma independiente. Soy de la región de Los Ríos. Perfecto, Mauricio. Yo le diría que está bien aspectado, ¿no? Pero ciertamente yo tengo que cumplir el proceso de evaluación de los postulantes. Y ahí entonces viene la entrevista, en fin, y si hay dudas o consultas, se le dan a conocer durante el proceso. Paz. ¿Se verán temas o casos de herencias? En los talleres, Paz. En los talleres, en el de gestión patrimonial, ahí aparecen distintos impuestos que pueden afectar, ¿cierto?, a las personas respecto de su composición patrimonial. Y evidentemente, el impuesto a la herencia y las donaciones es parte obligada de ese taller. Si propuso eso, durante los cursos previos, ¿cierto?, se van tocando estas materias precisamente para delimitar bien los hechos gravados, en el impuesto a la renta particularmente. Carla, ¿es excluyente el nivel de inglés? No es excluyente. Y de hecho, en las láminas iniciales se señalaba que hay cursos, hay programas de inglés, ¿cierto? Para los que quieran desarrollar, fortalecerse en la materia,
pueden acceder entonces a esos programas. Sí, existe la expectativa, ¿cierto?, de que usted sea capaz de abordar ciertas prácticas internacionales tributarias que necesariamente están documentadas en inglés. Entonces, ahí puede aparecer un esfuerzo importante por usted, por ejemplo, si se le pide revisar un reporte de la OECD. Anita, ¿el 17% de descuento por matrícula anticipada se aplica a la matrícula, solo al arancel o ambas? Liliana. El valor del programa es de 455 UFs. No tenemos en este momento el descuento, el valor de matrícula. Entonces el 17% se aplica sobre las 455 UF. Eso es. Alberto dice, ¿existe tope de edad por límite superior? Si entiendo bien la pregunta, Alberto, no hay un tope de edad. Si usted está en los 50, en los 60 o más, no va a tener una restricción al respecto. Si es que entendí bien la pregunta. Si no fue así, le pido entonces que la reformule más abajito. Pedro dice, soy egresado de la Universidad de Chile y egresado de un posgrado, título de la FEN. ¿A qué descuento puedo postular? Lili. A un 20% de descuento por ser egresado FEN y un 3% adicional por haber asistido a la charla el día de hoy. Sería un 23%. Y esto es para, ese 3% es para todas las personas que asistieron a la charla hoy día y que no hayan hecho su postulación anteriormente. De acuerdo. David Aguilar, si ya tengo un magíster en tributación, ¿es posible convalidar? Existe un proceso de convalidación, David, y ahí lo que se busca, ¿cierto?, es validar que se produce identidad y profundidad en los cursos que hiciste respecto de los cursos que contiene el presente programa. Entonces, eso se va evaluando caso a caso. El proceso existe y, por lo tanto, ahí es donde tú tienes que tomar contacto para hacer llegar los antecedentes y ver qué es posible convalidar. Berta, es importante el tema del inglés, los cursos, poder tomarlos. Sí, pero si usted tiene dificultades con el inglés, no va a ser un obstáculo para que avance durante el programa. El inglés más bien sería un adicional para usted en la medida que lo logra desarrollar a contar de los productos que están disponibles. Así que no se estrese si no es para nada un fuerte suyo el inglés. ¿Qué facilidades de pago hay? Lili, hagamos un repaso. El valor del programa es de 455 UFs y lo pueden cancelar hasta en 24 cuotas, que es el tiempo de duración del programa. Ahora, para cancelarlo tenemos WebPay, tenemos PAC, así es que a ellos les voy a estar informando y contando de cómo lo pueden hacer. Si lo hacen a través de transferencia, pueden optar al 5% por pago contado. Si lo cancelan con tarjeta de crédito, en 3 cuotas igual pueden optar al 5% por pago contado. Pero eso es principalmente. Después, bueno, ahí Alberto me aclara que sí, contesté su consulta, perfecto. Ángel, disculpa lo extensa de la consulta, Víctor. ¿Cómo se ha abordado el nivel de ingreso de los alumnos del magíster? Lo consulto a propósito de la experiencia que me han compartido colegas que han visto como una parte no menor de los compañeros carecen de conocimientos básicos de tributación, lo cual dificulta en cierta medida el nivel de debate a este nivel. Bueno, ahí los mecanismos que mencionaba Ángel, uno que tiene que ver con los cursos de nivelación y si durante el proceso de admisión se observa que el alumno tiene que desarrollar alguna materia adicional, el comité académico le puede pedir al alumno, ¿cierto?, que haga un esfuerzo previo precisamente para avanzar en estos ámbitos. Berta, mi hija es ingeniera comercial y yo abogada. A ambas nos interesa el magíster. ¿Procede el descuento de familia en nuestro caso? Lili. Sí, procede. Así que lo podemos ver.
Ya. No sabía la respuesta a eso, ¿eh? Una vez obtenido el magíster en tributación, ¿es posible efectuar alguna pasantía para obtener doble grado académico? Acá yo le voy a quedar debiendo la respuesta a David, ¿no? Y tenemos sus datos. Y entonces, Tania, usted nos ayuda después a ver este punto en particular. Víctor pregunta si se abordan, Víctor Vázquez, materias sobre litigación tributaria. Se abordan, Víctor, desde la perspectiva del análisis de casos. Desde la perspectiva del análisis de casos. Parece que ahí estamos llegando a la última consulta. Bien, si no hay más consultas, estaríamos llegando al final de la presentación. Por mi parte, darles las gracias a los asistentes y volver a enfatizar algo que para mí es muy, muy importante. Si ustedes se animan, ¿no? Si se tiran a esta piscina, van a ingresar a una comunidad, ¿cierto?, universitaria y especialmente tributaria que tiene liderazgo en nuestro país. Y de esa perspectiva, la evidencia que tenemos nos muestra que los alumnos logran un cambio, ¿cierto?, en su desarrollo profesional y personal a contar del producto que obtienen acá con el grado de magíster. Así que los dejo cordialmente invitados a hacer una buena evaluación. Espero que la información que logramos entregar hoy día les haya servido para la misma. Eso por mi parte. No sé, Tania, Liliana. Y agradecerle la participación a nuestros asistentes. Y ahora vamos a cerrar la charla con unos videos. Agradecerle también a Liliana, Sebastián y Leonardo que nos estuvieron acompañando. Y muchas gracias nuevamente tanto al profesor como a los asistentes que estuvieron presentes esta noche. Muchas gracias, Muy profe. buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Que estén bien. Hasta luego.